Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Adelante, soldados de Cristo, y contigo la espada llevad. Predicad, predicad el mensaje divino del profeta de la última edad. Adelante, 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 la preciosa simiente de Dios. Adelante, adelante. Nos veremos en la santación. La primera una vez más. Adelante, soldado, y contigo la espada llevad. Y contigo la espada. Predicad el mensaje divino, predicad el mensaje del profeta de la última edad, del profeta de la última edad. Adelante, 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 la preciosa simiente de Dios. Adelante, adelante. Nos veremos en la santación. Una vez más la primera, todos. Adelante, soldado de Cristo, y contigo la espada lleva. Predicad, predicad el mensaje del profeta de la última edad. Adelante, adelante, la preciosa simiente de Dios. Adelante, adelante, nos veremos. El Señor suplirá lo que os falta. El Señor suplirá lo conforme a sus riquezas de amor. Conforme a su riqueza. Adelante, valiente de Cristo. Adelante, valiente de Cristo. Nuestro Padre es galardonador. Adelante, adelante. Amén. La preciosa simiente de Dios. Adelante, adelante. Nos veremos. El Señor suplirá lo que os falta. El Señor suplirá lo conforme a sus riquezas de amor. Conforme a su riqueza de amor. Adelante, valientes. Adelante, valientes. Nuestro Padre es galardonador. Adelante. Amén. Adelante, nos veremos.
Adelante la novia amada, adelante la novia. Sois el pueblo santo y vencedor. Obedientes, obedientes a todos. Siempre unidos con nuestro pastor. Adelante, adelante, la preciosa simiente de Dios. Adelante, adelante, nos veremos. Adelante la novia amada, adelante. Sois el pueblo santo y vencedor. Sois el pueblo santo y vencedor. Obedientes, obedientes a todos. Siempre unidos con nuestro pastor. Adelante, adelante. Aleluya. Adelante, adelante, adelante. Nos veremos. El enemigo ha sido vencido. El enemigo ha sido vencido. Derrotado, derrotado bajo. Nos espera la mansión gloriosa. Nos espera la mansión gloriosa. Adelante y no desmayéis. Adelante. Aleluya. Amén. Adelante. Nos veremos en la... El enemigo ha sido vencido. El enemigo ha sido vencido. Derrotado. Derrotado bajo nuestro... Nos espera la mansión. Nos espera la mansión gloriosa. Adelante y no desmayéis. Adelante. Aleluya. Nos ve. Entonces verán al Hijo. Entonces verán al Hijo del hombre que pronto vendrá con mucha potestad y gloria. San Marcos 13:26. Adelante, adelante, la preciosa simiente de Dios. Adelante, adelante, nos veremos. Entonces verán al Hijo. Entonces verán del hombre que pronto vendrá. Del hombre que pronto, con mucha potestad y con gloria. Con mucha potestad y gloria. San Marcos 13:26. Adelante. Aleluya. Nos veremos. Entonces verán al Hijo. Entonces verán del hombre que pronto vendrá con mucha potestad y San Marcos 13:26. Adelante. Amén.
nos veremos. El enemigo ha sido vencido. El enemigo ha sido vencido, derrotado. Nos espera la mansión gloriosa. Nos espera la mansión gloriosa. Adelante y no desmayéis. Y no desmayéis. Adelante. Sí, Señor. Nos veremos. Entonces verán al Hijo. Entonces verán al Hijo del hombre que pronto vendrá con mucha potestad y gloria. San Marcos 13:26. Adelante. Amén. Nos veré. Una vez más el coro. Adelante. 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 Hay que pelear y vencer. Adelante. Nos veré. Una vez más el coro. Adelante, adelante, la preciosa simiente de Dios. Adelante, adelante. Nos veremos en la Santa Sion. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren estar en esa ciudad, en esa Santa Sion? Tienen que vencer, tienen que pelear, tienen que vivir para Cristo. Dígale a su hermano, yo voy a seguir adelante, yo voy a amar al Señor, voy a obedecer su palabra. No voy a desmayar. Voy a amar más al Señor. Confiéselo. Dígale a su hermano. Dígale a su hermana. Yo voy a pelear la buena batalla de la fe. Yo voy a pelear la buena batalla de la fe. Yo voy a vencer. Porque Cristo está conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, mi nombre es Marielén de Martínez, me congrego en el Tabernáculo de Benecer, mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Mi testimonio de cómo el Señor llegó a mi vida. Antes de eso, pues tengo que dar un resumen de lo que fue mi nacimiento, porque desde allí viene el milagro del Señor en mí. Estando yo en el vientre de mi madre, pues mi mamá tuvo un accidente automovilístico a los 6 meses y casi 7 meses de gestación. Los médicos pues tuvieron que sacarme para salvarle la vida a ella, pero como vieron que yo reaccioné en ese entonces, pues me metieron en incubadora. Se trajo la necesidad ante la iglesia, ante el hermano Galdona y la congregación, y se oró por mi mamá y por mí. Y bueno, yo soy un testimonio vivo, un milagro del Señor para mi mamá y para mis seres amados. Cuento este testimonio porque desde el vientre de mi madre, pues el Señor, como dice la Escritura, me escogió. Allí puedo ver la mano del Señor a medida que fui creciendo. Me crié con mi abuela y mi mamá. Mi abuela era una fiel creyente de la iglesia
Ella me instruyó en el camino del Señor, me enseñó lo que era bueno, lo que era correcto ante los ojos del Señor. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando, a medida de mi niñez, ella me empezó a traer a las clases bíblicas, a instruirme en el camino del Señor. Tuve esa enseñanza de parte de ella, pues eso quedó sembrado en mí, como dice la Escritura, que el niño se instruye en su camino cuando fuere niño, y cuando fuere grande, pues ya él no se apartará de él, porque esa semilla queda sembrada en el corazón. Ella fue ese ejemplo que el Señor permitió, ese instrumento que el Señor permitió para instruirme en el camino. Y siempre que la veía a ella, pues veía esa mujer de fe, que yo siempre decía que cuando me enfermaba, estando niña, ella tenía esa medicina especial, porque cuando yo estaba enferma, pues era su oración, era esa fe que ella tenía, esa oración que ejercía en mí, pues la que me sanaba. Y siempre que yo enfermaba, pues sabía que mi abuela iba a hacer esa oración y yo iba a recibir esa sanidad, porque sabía que ese Dios respondía a esa oración. Llegó el momento cuando ya llega la adolescencia, pues como todo joven, tiende a buscar las cosas del mundo, pues andar con la junta, la escuela, el liceo. Ya me aparté un poquito de lo que era el camino del Señor, pero el Señor no se apartó nunca de mí, porque esa enseñanza estaba en mí, aun cuando estaba haciendo pues a veces cosas indebidas, pero siempre estaba el temor en mí que yo no podía hacer lo malo. Era como que sentía ese miedo que si yo hacía algo malo, pues yo sabía que el Señor me miraba, yo sabía que el Señor estaba ahí, que Él estaba observándome en todo momento. Siempre, en todo momento, mi estudio, en cada fase de mi vida, pues lo veía a Él. Él estaba en todo momento guiándome, guardándome de toda la mala junta, guardándome de las cosas malas del mundo. Cuando estábamos reunidos en la escuela, en el liceo, en la universidad, pues llegué hasta la universidad. Tuve esa experiencia de que los amigos pues invitaban a uno a fiestas, a reuniones. Pues ya saben que esas reuniones pues se presta para hacer no las cosas debidas ni las cosas correctas. Y siempre había ese temor en mí de que si bebía, tomaba algún licor, pues yo no lo hacía. Sentía miedo de hacer esas cosas porque ya yo sabía que mi abuela siempre decía que eso no le agradaba al Señor. Y siempre tenía ese temor, siempre tenía esa cosa en mi corazón de que no lo hagas, no lo hagas. Y aun cuando yo estaba ahí reunida con esas personas, pues con esos compañeros de estudio, yo decía, no quiero eso, no lo quiero para mí, yo me tengo que ir para mi casa. Y siempre había ese temor, pues, de que no era correcto, pues. Llega el momento de que me gradué de la universidad, me permitió el Señor obtener un título en la universidad, pues, y tenía esa instrucción de que yo tenía que venir a dar gracias al Señor por eso que el Señor me permitió, porque fue Él el que me dio la sabiduría, el que me dio, me suplió todas las cosas necesarias, aun cuando fue difícil, todos mis estudios, pues el Señor siempre estuvo ahí supliéndome mis necesidades, supliendo las cosas necesarias para que yo me graduara. Entonces llegó el momento de venir al servicio y de dar gracias al Señor por ese título obtenido, gracias al Señor por esa carrera que Él me permitió estudiar. Cuando vengo al servicio, fue un día domingo, pues vine al servicio, pasé adelante, le di el testimonio al hermano para que lo dijera a la iglesia, en gratitud al Señor de todo lo que el Señor me había ayudado y de todo lo que el Señor había hecho y el título que había obtenido. Pero en mí estaba eso de que yo decía, en algún momento yo tengo que volver, porque yo sabía pues que el Señor estaba allí, que el Señor estaba lidiando conmigo, tenía ese temor, tenía ese sentir en mi corazón que yo tenía que volver, que yo no tenía que estar allá afuera, porque nada hacia afuera, pues. El Señor me quería aquí en la iglesia, me quería a su servicio, me quería rendida a Él.
Y siempre eso estuvo en mi corazón. Cuando estuve aquí ese domingo, para mí, pues, me marcó. Me marcó porque dije, yo sigo yendo. Yo voy así sea los domingos, pero yo tengo que ir porque yo me sentía bien. Yo me sentía diferente, diferente. No era la misma situación del mundo, no era el mismo compañerismo con el mundo, sino ya era el compañerismo hermanable. El que un hermano te vea y te diga, Dios te bendiga, mi hermano, te abrace, aun cuando no hayas recibido al Señor, aun cuando no te habías bautizado, aun cuando no estaba en los caminos, simplemente era visitante, sentía ese amor de hermano. Entonces, bueno, el Señor permitió que viniese los domingos, cada día consecutivo venía los domingos, a oír ese servicio, a escuchar la palabra. Y eso fue surgiendo un efecto en mí, fue causando un efecto en mí de que yo tenía que venir, yo tenía que tomar decisión, que ya era el momento, ya no era tiempo de estar afuera, que era lo que el Señor quería para mí. Pasaron así varios meses, aun cuando yo no tomaba decisión, yo venía a los servicios los domingos, pero ya después el Señor empezó a lidiar conmigo y venía a los servicios de oración, servicio de predicación, pero llega el momento cuando el Señor ya dice, ya, es el momento de tomar decisiones. Y eso estaba en mi corazón latente, en cada servicio se predicaba de tomar decisiones, y yo sabía que era conmigo. Esa decisión tenía que tomarla. Y que para mí era algo que yo, aunque no lo reflejaba, era lo que yo más deseaba en mi corazón. Eso estaba allí escondido, ese deseo en mi corazón que no lo había descubierto, aunque estaba ahí el Señor trabajando conmigo. Llega el momento, hacen el llamado. Yo me acuerdo que fue un culto de oración, eso nunca lo olvido. Un culto de oración, el hermano habla, ya al final, y dice, bueno, hermano, hay un mensaje, y yo digo, no, es el momento, yo no voy a seguir esperando, ya mi corazón se quería salir de mi cuerpo, porque era el Señor lidiando conmigo. Tomé decisión, y hasta el día de hoy, pues gracias al Señor, pues me permitió estar en sus caminos. Tomé esa decisión. Pero yo no me bauticé enseguida, sino que empecé a darle larga al asunto, o sea, darle larga, pasaron los meses. Llega el Señor, permitió una enfermedad en mi vida, llegó un problema de salud. Y pues los médicos que saben de esas cosas, pues tenía problemas de anemia, los glóbulos blancos se comían los glóbulos rojos. Y eran exámenes constantes, pues semanales. Mi hemoglobina no quería subir y el médico sospechaba pues que había una tumoración en el colon. Ese era su diagnóstico, pues esa era lo que el Señor le había dicho, o sea, la sabiduría que le da a los hombres, pues al médico, pues hasta donde él puede llegar, pues él dijo que era eso. Yo vengo al servicio, al siguiente culto y digo, Señor, yo pongo mi confianza en ti. Si usted obra esa sanidad en mí, Señor, yo te prometo que yo te voy a servir. Yo te lo prometo. Efectivamente pasé al servicio, pasé a la oración, pedí al hermano que orara por mí, que lo que había dicho el médico, el diagnóstico que tenía. Y ocurrió mi sanidad enseguida, el mismo día, en el mismo instante. Cuando yo llego a mi casa, pues me sentía peor. Cualquiera diría, pero te sientes peor, ¿qué sanidad va a haber? Después de ese desarrollo, de ese malestar, empezó mi cuerpo a sentir mejoría. Me toca hacer los exámenes, cuando me hago los exámenes de laboratorio, que eran rutina ya en mí, ya semanal me hacían esos exámenes. El médico sorprendido me dice, pues, la hemoglobina de un día para otro subió a 2, que era lo normal del valor de la hemoglobina, pues, para la mujer. Y ya no había ninguna tumoración, no había nada, que el Señor me había limpiado completamente, me había sanado completamente. Y yo dije, bueno, Señor, tú me sanaste, ahora yo te sirvo, porque tú cumpliste, ahora me toca cumplir a mí. Y bueno, fue el mejor momento, pues tomé decisión. Me bauticé porque los servicios todos hablaban del bautismo, el bautismo, yo decía, es conmigo, el bautismo, yo no me he bautizado. Tomé la decisión de bautizarme
Y yo hoy estoy agradecida al Señor por permitirme estar en su camino, sirviéndole al Señor. Y sé que en ningún momento el Señor me ha dejado, el Señor ha estado siempre conmigo, ayudándome en todo momento. Y Él conoce mi corazón y sabe que nunca tendré cómo pagarle lo que Él ha hecho por mi vida, lo que Él ha hecho conmigo, pues. Su sanidad en diferentes oportunidades, me ha guardado del peligro. Y bueno, yo hoy quiero hacerle ese llamado a aquella persona, pues, de que esté pasando por un proceso así como el mío, al joven, aquel joven que fue instruido por la palabra, aquel joven que fue instruido por un familiar, por un padre, por una abuela, que esa enseñanza está ahí en tu corazón. El Señor no te quiere allá afuera, el Señor te quiere sirviéndole a Él. Y es lo mejor que puedes hacer, servirle al Señor, entregarle tu juventud, entregarle todo tu amor, porque teniéndolo a Él lo tenemos todo. Teniéndolo a Él, pues Él te guía a tomar mejores decisiones, te guía a formar tu hogar, te guía en todos los aspectos de tu vida. Si tú pones al Señor primero en tu vida, pues Él siempre estará presente y Él siempre te ayudará en todas las decisiones que tienes que tomar. Y el joven, es hora de que el Señor te está hablando, ese joven que está allí presente, que está pendiente, que está escuchando estas palabras. Solamente el Señor sabe para quiénes son y a quién le van a servir, pues. Sírvele al Señor, entrega tu juventud al Señor, que es lo mejor. El Señor te ama, el Señor te necesita, Él te quiere que estés en su regazo y Él guiar tus pasos en todos los aspectos de tu vida. Bueno, el Señor me les bendiga, espero que este testimonio sirva de reflexión y sirva para alguien que necesita esas palabras. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje ¿Quiénes somos? Parte 2. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales transmitió este servicio. Es un privilegio hablar con ustedes y compartir la palabra del Señor conforme a la gracia del Señor que se nos ha sido dada a nosotros. Así que en esta oportunidad, pues, por la gracia del Señor y aprovechando el tiempo, como decía Pablo, redimiendo el tiempo, porque los días son cortos, y digo aprovechando porque eso es básicamente lo que significa. El tiempo que perdió usted, el tiempo que perdí yo, eso no lo recuperamos. Pero sí podemos aprovechar el tiempo que Dios nos da en el presente. Y eso es lo importante, pues, que Dios nos permite, de alguna manera, aprovechar el tiempo presente que Él nos da de tal manera que nos olvidamos de lamentarnos de haberlo perdido en el pasado. Haber perdido tanto tiempo y haber hecho tantas cosas malas, porque Dios hace las cosas todas nuevas. Y es su gracia, es su amor, es su favor para con nosotros. Por lo tanto, mi recomendación es siempre busque al Señor, búsquelo a Él, porque Él verdaderamente, Él quiere lo mejor para nosotros. Él es nuestro Padre, quien quiere lo mejor, y solamente lo que Él pide es que tengamos esa comunión con Él, porque estando con Él y teniendo esa comunión íntima con Él, tenemos todo lo que nosotros necesitamos, porque Él es todo lo que nosotros necesitamos. A veces nos perdemos de ciertas cosas que Dios quiere darnos. A veces retardamos las cosas que Dios quiere darnos, las cosas buenas. Dios siempre da cosas buenas. Y es por causa de que nosotros estamos distraídos por este mundo, pensando en cosas que no nos van a edificar. Por eso lo que la Escritura dice es que nos mantengamos pensando lo bueno, hablando lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Dice en esto pensar. No perdamos el tiempo hablando mal el uno del otro, hablando de la crisis que hay en el mundo, en el país y las cosas. No perdamos el tiempo en eso. Hay tantas cosas buenas de Dios que podemos hablar
de las cuales Dios nos permite gozar y disfrutar. ¿Para qué? ¿Para qué mirar hacia el mundo y ver lo que está pasando allá? Si aquí tenemos con Dios todo lo que nosotros necesitamos. Y si, vamos a decirlo de esta manera, miramos un poco hacia el mundo, que sea para rescatar esas vidas que están allá perdidas en oscuridad, en tinieblas. Y no porque nosotros las vayamos a salvar, es porque Dios, por su gracia, puede hacerlo si nosotros nos presentamos a Él como instrumento. Y como dice la Escritura, de gracia recibiste, da de gracia. De nosotros Dios espera una intención, o sea, una buena intención de querer hacerlo bien, ayudar a otros, porque Él es el que nos va a dar la capacidad para ayudar y para hacer cosas para beneficio de los demás. De hecho, una de las cosas que Dios ofrece, como dice la palabra del Señor, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta, ¿qué es vida eterna? Si el profeta le da, vida eterna es vivir para los demás. ¿Para qué queremos vivir para qué queremos vida eterna? Si no para el bien. Entonces, esa vida eterna que Dios nos ha dado es para vivir para los demás, o sea, ayudarlo en servicio. Dios nos ha llamado a ser siervos suyos en favor de otros. Y esto no es algo pesado, porque nosotros no le vamos a dar cosas nuestras. Nosotros le vamos a dar las cosas que Él mismo nos da. Por lo tanto, ¿cuál es el esfuerzo que usted hace? Solamente la disposición que Dios espera, y Dios nos da las palabras oportunas. Dios nos da lo necesario para poder hacer esa obra. O sea que si usted se tiene que sacar algo del bolsillo, dinero o algo así, eso Dios se lo multiplica el doble. Y eso es algo que nosotros no teníamos en principio, Dios nos lo proveyó. ¿Qué podemos nosotros dar que no sea algo que Dios de antemano nos dio? Entonces, todas las cosas que damos no es de nuestro propio esfuerzo, es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero si de gracia recibiste, da de gracia, porque el brazo fuerte de Jehová, el brazo poderoso de Dios, su brazo, como dice la palabra del Señor, no se ha cortado. O sea, Dios no tiene límites. No hay una manera de que usted agote los recursos de Dios. Por lo tanto, vivimos en el poder de su fuerza y por su gracia, por su misericordia, por su favor, que es siempre para con nosotros. Así que, sin más preámbulo, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, versículo 18 al versículo 25. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de servirte, Señor, de honrarte, Señor, de prestarnos como instrumentos, Señor, en tus manos,
para que seas tú, Señor, haciendo esa buena obra, Señor. Porque tú eres el bueno, Dios. Tú eres lo bueno que en nosotros hay para impartir a otros, Señor. Verdaderamente es un privilegio porque ciertamente en lo natural tenemos que de alguna manera trabajar y a veces trabajar para otros y a veces recibir pagas injustas, pero tú no eres así, Señor. Tú has sido un buen Señor, un buen Padre amoroso para con nosotros. Tú nos das más de lo que nosotros pedimos, entendemos, Señor. Ciertamente en deuda estamos contigo. Padre Celestial, solo tú nos pides disposición. Padre Celestial, disposición para que podamos, Señor, ser instrumentos en tus manos, Señor, para toda buena obra, Señor. Ciertamente tu carga no es pesada, lo que nos pide no es algo demasiado difícil, sino que es algo que verdaderamente llena de satisfacción nuestras vidas al saber que estamos haciendo algo, Señor, para tu gloria principalmente y para beneficio de otros, Señor. Y eres tú, en todo eres tú, Señor, y por eso tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Toma tú el control, el dominio, la preeminencia de este servicio, Señor, que seas tú hablando y no yo, Señor. Padre Celestial, sé tú, Señor, en todo. Sé tú, Señor, revelándote a cada vida, Señor, en esta hora que nos escuche, que nos pueda ver, Señor, para que, Padre Celestial, capte, Señor, el mensaje. Lo que tú quieres, Señor, que capte, Señor, para que de alguna manera u otra, Señor, nosotros podamos vivir una vida agradable delante de ti, delante de tus ojos, Señor, porque verdaderamente, Señor, esto es lo mejor en lo cual podemos ocupar nuestro tiempo, Señor, y en servirte, agradarte, porque verdaderamente tú llenas de alegría nuestro corazón. Tú, Señor, nos das ese privilegio, Señor, de disfrutar todas aquellas cosas, Señor, que tú nos has dado, Señor, sean pocas o muchas, si se quiere dar una referencia, pero lo importante es que podemos decir que tú nos das esa satisfacción, tú nos das ese gozo, y esa es nuestra fortaleza para seguir adelante. Y hay grandes promesas, Señor, que están a punto de cumplirse, Señor, aquí, Señor, y aquella gloria venidera, Señor, Padre Celestial, que pronto ha de tomar lugar, Señor, cuando lo incorruptible venga a tomarlo el lugar de lo corruptible, Señor, y la inmortalidad, Señor, en lo mortal, Señor, para que lo eterno, Señor, venga a tomar lugar en esto pasajero y perecedero, Señor. Padre Celestial, entraremos en esa gloria, Señor, que no hay palabras que puedan describir cómo es ese lugar, Señor, pero creemos ciertamente que existe por cuanto tú existes y tú estás con nosotros, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor. Glorificamos y honramos tu nombre, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias. Amén. Bueno, continuamos con un tema que con la ayuda del Señor vamos a continuar y es una pregunta: ¿quiénes somos? Vamos a procurar en el tiempo que tenemos abordar todo el capítulo 8 de Romanos, porque Romanos capítulo 8 nos habla de algo muy importante. ¿Qué es eso importante? Lo importante que nos habla Romanos capítulo 8 es de todo el plan de redención de Dios. Cuando hablamos de redención, estamos hablando de liberación. Redención es la liberación por medio de un pago. Es como cuando alguien sale de la cárcel por medio de una fianza, cuando se paga una fianza. Entonces, y esta liberación tiene que ver y está asociada a lo que éramos nosotros y estamos llamados a hacer. O sea que es restauración y redención. Porque restauración tiene que ver con volver al estado original, restaurar algo. Si de repente yo tengo esta libreta aquí, esta libreta está en este orden y luego la pongo boca abajo. Entonces, ella estaba de otra forma. Entonces, mi manera de restaurarla es volverla a la posición original.
Está boca abajo, ahora yo la pongo boca arriba como estaba en un principio. Entonces eso tiene que ver con restaurar. Y en este caso, para restaurar, no era simplemente restaurar, tenía que haber una restauración de por medio. Para Dios restaurarnos a nuestra condición original, condición de la cual cayeron nuestros padres en el Edén, Adán y Eva. Ellos cayeron de la gracia de Dios, como dice la Escritura, Romanos 3:23, que lo hemos leído muchas veces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ellos al pecar, Dios los sacó de esa condición privilegiada y de esa condición privilegiada ellos la perdieron. Esa condición privilegiada ellos la perdieron. Y la tierra también sufrió las consecuencias. Por eso es que la Biblia habla de que la tierra fue sujeta a esa condición, no por su propia cuenta, sino por causa del que la sujetó a esperanza, a esta condición de vanidad, a esta condición de esperar una liberación. Y eso fue Adán, básicamente. Cuando ya todo era perfecto, ¿para qué la tierra iba a esperar algo? No, en lo perfecto ella no esperaba nada. Pero ahora, cayendo en esta condición de imperfección y muerte, ella espera volver a lo perfecto como en principio. Entonces, esa condición fue por causa de nuestro Padre. Ahí entró por causa del pecado de ellos su desobediencia, entró la enfermedad, entró la muerte, entró todo tipo de problemas, todo tipo de sufrimiento, dolor, cosas que ahora muchos lamentan, muchos dicen, pero ¿por qué tenemos que vivir un mundo así y esto en tal condición? Bueno, eso es por lo que se cometió en un principio. Ahora, Dios dijo, y Dios quiere que el mundo vuelva a ser lo de antes, pero primero nosotros tenemos que ser los de antes, vamos a decirlo así, hijos de Dios. Y para eso, Dios tiene que libertarnos de la condición en la cual caímos, porque el que hace pecado, esa es la parte que no se tiene en cuenta, se hace esclavo del pecado. ¿Cómo Dios podía volvernos a ser sus hijos estando nosotros en la cárcel? Entonces Él tenía que liberarnos, por eso es la redención. Él tenía que libertarnos por medio de su Hijo Jesucristo, el mismo Dios hecho carne en la forma de hijo, para libertarnos por medio de su muerte, su sacrificio y su resurrección para libertarnos de esa cárcel. Luego de libertarnos de esa cárcel, entonces Dios ahora está haciendo como una especie de transformándonos, es lo que dice la Escritura, de gloria en gloria, por medio de su Espíritu, para llevarnos a nuestra posición, hasta llevarnos a nuestra posición original, a un punto de que nosotros, aún nuestros cuerpos sean transformados y nosotros nos podamos ir con Él y que Dios restaure esta tierra y podamos vivir en ella nuevamente, pero en una condición perfecta. Todo esto que le estoy hablando, todo este plan de Dios está resumido en Romanos capítulo 8. ¿De qué manera? Vamos a verlo. Desde el versículo 1 hasta el versículo 4 de Romanos 8 nos habla de lo importante que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu que estaba en Jesús cuando Él estuvo en la tierra. Ese es el Espíritu que estaba en Jesús, lo cual lo llevó a vivir la clase de vida que Él vivió, haciendo bien a todos y viviendo una vida santa, limpia, pura, sin mancha, sin arruga. Él no le hizo mal a nadie. Él hizo bien y se la pasó haciendo bienes por este mundo. No solamente eso, sino que también manifestó el poder de Dios por este mismo Espíritu. El poder de Dios para sanar, el poder de Dios para transformar, para cambiar, el poder de Dios para resucitar, el poder de Dios para hacer lo imposible posible. Hizo milagros, liberó, sanó. ¿Qué no hizo? Con su sabiduría enseñó y todas estas cosas. Entonces ese Espíritu que estaba en Jesús, que nosotros, y la Biblia lo llama Espíritu Santo, ese Espíritu Santo es el que viene ahora a nosotros. ¿De qué manera? Como Jesucristo ya no está en medio de nosotros en forma humana, Él dijo que volvería. La Escritura nos dice en San Juan capítulo 14, versículo
15 en adelante, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, ese Espíritu del que estamos hablando, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. O sea, en ese momento ese Espíritu Santo estaba con ellos, con los discípulos, cuando en la forma de Jesús. Y estará en vosotros. ¿Ve? Entonces, ahí está el punto. Jesús mismo dijo, ese Espíritu que está aquí, que está con ustedes, hablando con ustedes, en un cuerpo de carne, ese Espíritu está en un cuerpo de carne. Entonces, ese mismo Espíritu va a salir de aquí, de este cuerpo, para entrar en ustedes. Y eso pasó cuando Jesús murió y Él resucitó. Y luego volvió en Hechos 2. Y el Espíritu Santo cayó sobre cada uno, como dice la Escritura, fue repartido. Y a partir de allí el Espíritu Santo, que es Dios mismo, el Espíritu que está en Jesús, empezó a morar en el hombre. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para libertarnos de la condición pecaminosa en la cual estábamos. Porque sin el Espíritu de Dios no hay manera de usted ir en contra del pecado. Hay gente que va al psicólogo para tratar de ser una buena persona. Hay gente que de alguna manera va a los sitios de rehabilitación para dejar de beber, para dejar de fumar, para dejar de drogarse, para dejar cosas que saben que están malas, pero no pueden dejarlas. Y quieren rehabilitarse. Pero ciertamente, y usted lo sabe muy bien, esos sitios han probado que realmente tienen sus limitaciones, no pueden cambiar al hombre. Por un tiempo algunos lo dejan, pero luego vuelven a lo mismo. Pero Dios no, Dios cambia verdaderamente al hombre y a la mujer. Entonces, ¿de qué manera? Por su espíritu, porque es lo que dice la Escritura en el versículo 2 de Romanos 8. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley es como, vamos a decirlo así, el poder que está en el Espíritu que Jesús nos dio, el Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que ya no estamos, ya no podemos decir que no es posible que vivamos en obediencia a Dios. No, sí es posible, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia, es decir, para que la justicia de la ley, o sea, la obediencia, eso es justicia, obedecer a la ley de Dios. En otras palabras, para que la obediencia se cumpliese en nosotros, para que la obediencia a Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo en nosotros nos hace ser, nos cambia para ser gente obedientes a Dios. Es decir, para que vivamos una vida correcta, recta, que ayude a otros y no que perjudique a otros. Porque ¿a quién ayuda? A alguien que está cautivo en el licor, está cautivo en las drogas, está cautivo en la prostitución, está cautivo en el mal carácter, está cautivo en tantas cosas malas que hay en la vida. ¿A quién ayuda? Pero si nosotros vivimos en obediencia a Dios, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que hagamos el bien al uno al otro, que nos amemos, que perdonemos. ¿Me va a decir usted que eso no ayuda? Eso es bien. Que amemos, que perdonemos, que no codiciemos los bienes de otros, porque Dios tiene nuestra parte también. Entonces no hay celo, no hay envidia, no hay malos comentarios. Que de gracia recibiste, hay gracia. Mayor beneficio es dar que recibir. Tantas cosas buenas que Dios nos manda a hacer. Esto no solamente nos beneficia a nosotros para con Dios, para agradar a Dios, sino que es para también hacerle bien al prójimo. Porque fíjese, si usted se pone a pensar un poco y a meditar en esto, en los mandamientos de Dios,
qué son y qué representan los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Ve? Si usted ha leído los mandamientos de Dios, si usted ha leído toda la palabra de Dios, como dijo Jesús, se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si se lo traduzco de manera sencilla es, Dios quiere que nos tratemos bien el uno al otro, que no hablemos mal del uno al otro, que nos ayudemos, que nos perdonemos como Cristo nos perdonó, que nos amemos, que amemos aún hasta a nuestros enemigos. No paguemos a nadie mal por bien, sino que paguemos más bien por mal. Si nos hacen mal, nosotros pagamos bien. Entonces, hagamos el bien a todos y si depende de nosotros, tenés paz con todo. A Dios le agrada ver cómo usted trata bien a otro y usted ayuda a otro. Ahora dígame, ¿eso a quién beneficia? Eso nos beneficia más a nosotros que a Dios. El hecho de que nos amemos y nos tratemos bien el uno al otro y de alguna manera nos mantengamos unidos, buscando el bienestar el uno del otro, eso nos beneficia más a nosotros que a Dios. Dios no necesita nada de nosotros. ¿Ves? Pero para Dios es como su necesidad. El ver que nos tratemos bien el uno al otro. Porque a Dios le importa sus criaturas. A Dios le importan sus hijos. Dios cuida de la naturaleza. Dios cuida de los pájaros. Dios cuida de las plantas. Dios cuida de todo. Porque son sus criaturas. Él pudiera dejar morir todo, pero Él los cuida. ¿Cuánto más, dice la Biblia? ¿Cuánto más? Si Dios tiene cuidado de esos pajaritos. Si Dios tiene cuidado de esa flor y la viste de tal manera tan bonita que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió de esa manera, ¿cuánto más a nosotros que somos hijos de Dios y llamados a ser hijos de Dios? Entonces Dios tiene especial cuidado con nosotros y Él no le agrada cuando usted o yo hablamos mal el uno del otro. Cuando nos rechacemos, no nos perdonemos, no haya amor, estemos criticando, en vez de ayudarnos, estemos dándole una patada a otro. A Dios no le agrada eso. Ahora, ¿eso en qué le perjudica a Dios? Vamos a decirlo así, nada estorba a Dios, para ser sencillo y sincero. Dios si quiere termina todo y acaba con todo y más nada. Dios no tiene necesidad de nosotros en el sentido amplio, si se quiere muy general. Pero Dios quiso atarse a nosotros por medio del amor. O sea, Dios se ata voluntariamente a nosotros por medio del amor, porque nos ama, quiere nuestro bien y Él trabaja por nuestro bien. Y también la naturaleza. Aunque la naturaleza no es como nosotros que pensamos y razonamos, Dios cuida de su naturaleza. Entonces, fíjese, esto es un plan de Dios de amor. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Por eso nos dio su espíritu. ¿Y de qué manera? Dice la Escritura en Hechos 2:38. ¿De qué manera recibimos el Espíritu Santo? Arrepentido. Y vosotros dice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Así es la manera de recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que avanzar y ver desde el versículo 5 al versículo 13 nos habla principalmente de cuán importante es el Espíritu Santo y por qué es tan importante. Fíjese. Si nosotros vemos lo que dice Romanos 7, nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que dice aquí? Bueno, nos reitera lo de atrás, lo que estamos viendo en Romanos 8 del 1 al 4. No hay manera en que usted y yo, sin el Espíritu de Dios, podamos
vivir para Dios. No hay manera, no hay manera. No es por fuerza humana, no es por espada, como dice, ni por ejército, es con mi Santo Espíritu. No es que tú te disciplinas, o no es que tú vas a un psicólogo o a un sitio de rehabilitación. Es la obra del Espíritu en nosotros. Y cuando dice la Escritura que los designios de la carne son enemistad contra Dios, es que los que viven según la carne es los que viven sin el Espíritu de Dios. O sea, somos simplemente carne y huesos, sangre. Eso somos. Pero con el Espíritu de Dios ya somos diferentes y estamos llamados a ser diferentes. Entonces, mas vosotros no vivís según el Espíritu, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿qué nos enfatiza allí? Dios quiere que cambie, que cambiemos, y la manera de que podamos cambiar, la única manera de cambiar es recibir su Espíritu, para ser parte de él, para ser de él. Por eso dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces, no es por fuerza humana, ya lo hemos dicho, no es por fuerza humana, no es disciplina que yo me voy a disciplinar, sino es una obra del Espíritu Santo. Él es el único que nos puede cambiar. Él es el único que le puede dejar a ustedes, quitarle ese vicio del licor, de las drogas, de la prostitución, de el chisme, mal carácter, tantas cosas malas que existen. Dios puede cambiar eso por su Espíritu, pero sin el Espíritu no es posible. No es posible. Y el Espíritu de Dios en nosotros nos cambia y nos hace ser de Él, para vivir como Él quiere. Eso es básicamente lo que nos dice la Escritura. Entonces, ahora llegamos a ser espirituales cuando recibimos el Espíritu de Dios. Ahora somos gente espiritual, ya no carnales, sino espirituales. Como dice, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Ahora en obediencia a Dios. Entonces, el Espíritu de Dios es lo que nosotros necesitamos para llegar a vivir una vida limpia de pecado, libre de pecado y de toda clase de inmundicia. Y nos dice algo muy, muy claro aquí. Y es algo profundo, pero sería otro tema. Solo lo vamos a decir un poquito por encimita. Dice el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora, ¿qué es vivificar? Vivificar es dar fuerza, vigor. En este caso dice la frase, o lo que dice aquí el versículo 11, es dar vida a estos cuerpos mortales. Entonces, es darle vida, vida nueva, por supuesto, fuerza, capacidad. Entonces, ¿por qué decimos fuerza, capacidad y todo esto? Porque en este caso, Dios nos da la fuerza en medio de la debilidad, porque nosotros somos débiles y somos incapaces por nosotros mismos aún de salvarnos a nosotros mismos. Por eso Él vino y nos dio de su espíritu por esa causa. No hallamos cómo movernos sin Él, estamos cautivos, en prisión, en cadenas, pero el Espíritu de Dios es el que nos da la liberación, nos da la fuerza, nos capacita, nos da el poder para hacer la voluntad de Dios. Nos da la fuerza para hacer lo que nosotros no podemos. Vamos a centrarlo en ese punto de vista. ¿Por qué? Porque la ley del pecado y la muerte es fuerte y ese está en esta carne, pero su espíritu en nosotros nos da la fuerza para oponernos a ese pecado. Entonces, el espíritu es el que nos impulsa,
El Espíritu es el que nos anima. El Espíritu es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos en el momento en que lo necesitamos. Entonces, ya habíamos mencionado de que no es posible, humanamente hablando, que usted y yo llegásemos a vivir una vida agradable y recta a los ojos de Dios. Amando a Dios y amando a nuestro prójimo. No es posible, porque siempre va a surgir la envidia, siempre va a surgir la maledicencia, el hablar mal del uno del otro, la falta de perdón, el mal carácter, la cantidad de vicios que hay. Y todo esto perjudica a los que nos rodean. Ahora, no hay manera de que usted se oponga a esto sin el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es la fuerza que nosotros necesitamos para ir en contra de todo eso. Es la fuerza que necesitamos para vivir una vida agradable y recta a los ojos de Dios. Entonces, viendo lo que dice la Escritura, lo que nos dice la Escritura es que su Espíritu, si su Espíritu, el Espíritu Santo que Dios nos dio ahora, ese mismo Espíritu Santo estaba en Jesús y lo levantó de los muertos, es decir, lo resucitó. Estaba muerto Jesús y lo resucitó. ¿Cuánto más puede Dios, por ese mismo Espíritu, llevar en obediencia estos cuerpos a Dios? Es como decir, si lo más difícil es levantar a alguien de los muertos, porque está muerto, más fácil es hacer que estos cuerpos obedezcan a Dios. Por eso dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ese mismo que tuvo ese poder sorprendente de levantar de los muertos a Jesús, y si mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, entonces vivificará, o sea, es decir, dará fuerza a estos cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Para qué? Es una fuerza. La vivificación tiene que ver con la fuerza para llevarnos a obedecer a Dios, para libertarnos de la condición de pecado y para llevarnos a obediencia a Cristo. Por eso, para libertarnos de la ley del pecado y la muerte, como dice la Escritura, y para llevarnos a obediencia a Cristo. Así que, si ese mismo Espíritu de Dios pudo levantar a Jesús de los muertos, ¿cuánto más podrá nosotros llevarnos a obediencia a Dios? Entonces, por eso, así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, decir sin el Espíritu de Dios, porque vamos a vivir una vida de pecado. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviré. Ahí explica. El Espíritu de Dios en nosotros, el mismo que levantó de los muertos a Jesús, va a llevar a morir este cuerpo, a invalidar su efecto en nosotros, para que nosotros vivamos para Él, en obediencia, y que seamos de beneficio y de ayuda para los que nos rodean. Ahora, Romanos 8, versículo 14 al 17 nos habla de la identidad que Dios nos da por medio de su Espíritu. Todo esto es por su Espíritu. Todo esto es por su Espíritu. Lo anterior nos menciona de qué manera Dios nos capacita para llegar a ser obedientes a Él y vivir una vida agradable y recta a los ojos de Dios. Pero ahora nos habla acerca de la identidad que nos da el Espíritu por como dice la Escritura en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En el momento en que usted y yo recibimos el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Entonces, y somos hijos de Dios, y además de eso muy amados por Dios. Ya no siervos, sino hijos, nos dice la Escritura básicamente. Y Él es el que ahora nos guía.
Entonces, como ahora somos hijos de Dios, Él ahora se encarga de nosotros. Y como hijos, si lo vemos en el barco de hijos del 14 al 17, un hijo hereda lo que es del Padre. Así como Jesús heredó toda potestad me da, dice la Escritura. De esa misma manera, dice la Escritura, nosotros vamos a heredar como Jesús. Porque somos hijos de Dios igual que Jesús. Porque fíjese, hay quienes dicen, no, pero Jesús nació de una virgen y no hizo pecado y por eso es que pudo vivir una vida así en obediencia a Dios, limpia y nunca hizo lo malo. Pero la Biblia nos dice que ese mismo espíritu que está en Jesús, llevándolo a esa obediencia, como oveja lo llevó al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ese mismo espíritu que lo está guiando, según Isaías 53 que mencioné, ese mismo es ahora el que lo está guiando. Por lo tanto, deberíamos hacer lo mismo que hizo Jesús por su espíritu, por supuesto. No por nosotros mismos, por su espíritu. De lo contrario, entonces, ¿para qué cree usted que Dios nos dio el Espíritu Santo? Si la Biblia claramente nos dice que el Espíritu Santo es el que nos vivifica, nos da la fuerza, nos da el impulso que necesitamos para ser obedientes a Dios como lo fue Jesús y padecer juntamente con Él para poder reinar juntamente con Él. Por eso no hay diferencia. Como dice la Escritura, no hay diferencia, básicamente, porque ahora la Biblia nos considera a nosotros como hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu que estaba en Jesús. Y si tenemos el mismo vínculo, entonces somos hermanos y no debe haber ninguna diferencia. Lo que pasa es que nosotros, como dice la Escritura y como dijo Santiago al Sanedrín, ustedes resisten al Espíritu Santo, así como vuestros padres, así también ustedes. No dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. No dejamos que Él nos hable, no dejamos que Él nos lleve a obediencia. No nos rendimos a Él como deberíamos. Dios quiere que nos rindamos a Él para que lleguemos a hacer lo que estamos llamados a hacer. Dice el versículo, Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dice, o el del versículo 9, para que lo veamos lo que le estoy mencionando. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, hablando de Jesús en favor de nosotros. Porque el que santifica y los santificados y los que son santificados de uno son todos, ¿ves? Una misma masa, vamos a decirlo así. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, ¿ves? Ese vínculo es el Espíritu Santo. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Ves? Entonces, así, por eso dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ves? Entonces, claramente aquí nos dice la palabra del Señor que somos hermanos de Jesús, para que vivamos como hermanos de Jesús, viviendo como Jesús y reinando como Jesús, porque somos herederos y coherederos de Dios, o sea, compartimos las mismas cosas que Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, el versículo 18 al versículo 25 nos habla de algo muy importante aquí.
Dice que la creación fue sujetada a esta condición de esperanza, como hablamos en un principio, por causa de Adán, porque la tierra era perfecta, no necesitaba más nada. Pero en el momento en que entró el pecado, entonces el pecado hizo que la tierra cayera en una condición de perversión, de degradación, y en tal condición desear volver a su estado original. Entonces, ¿a qué me refiero? Es como alguien, nosotros estamos sanos, gracias al Señor. Pero si alguno se enferma, y Dios no quiera esto, ¿cuál va a ser nuestro deseo? Estar sanos otra vez. Ese es el mismo principio. La tierra estaba sana. Por causa de Adán cayó en una enfermedad y ahora está esperando ser sana. Por eso es que fue sujetada a esperanza, por el medio del que la sujetó a esperanza, y esto fue Adán. Y ella misma sabe que el tiempo en que ella va a ser liberada de esa condición, es cuando nosotros primero seamos restaurados. Ahora ya tenemos el Espíritu Santo, ya somos hijos de Dios. Pero ¿qué espera ella? Ella espera la manifestación, no dice que espera a los hijos de Dios, espera la manifestación de esos hijos. Que esos hijos se comporten como hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios, pero Dios quiere que nos comportemos como sus hijos. ¿Y cómo es comportarnos como hijos de Dios? Como Jesús. Vivir como Jesús. Hablar como Jesús. Tratar a la gente como Jesús. Perdonar. Tantas cosas que hizo Jesús. Y en su poder también. Porque Jesús no solamente fue una vida buena, que Él vivió bien y trató bien, sino que Él también manifestó el poder de Dios como hijo de Dios. Porque Dios no es un Dios bueno solamente. Dios es todopoderoso. Entonces, un hijo de Dios no puede ser solamente bueno. Un hijo de Dios tiene que ser tanto bueno como poderoso. Tanto amoroso como con poder. Entonces, son dos cosas que tienen que estar presentes en la vida de todo hijo de Dios. Por eso estamos hablando de lo importante del Espíritu Santo. Pero ahora, la tierra espera que esos hijos despierten a eso. Que ya dejen de tratarse mal el uno del otro, hablar mal el uno del otro. El mal carácter y estas cosas que no quieren morir a esto. Tantas cosas malas. Que ahora se rindan al Espíritu de Dios. Y dejen que el Espíritu de Dios nos gobierne. Dejemos que el Espíritu de Dios nos gobierne. Para que nosotros verdaderamente experimentemos esa manifestación plena en el carácter de Jesucristo. Porque el carácter de Jesucristo está allí en potencia. Y se está manifestando y se ha estado manifestando. Pero tiene que llegar a una plenitud. Por eso es la estatura de un varón perfecto. Según segunda de Pedro capítulo 1. Nos habla de las cosas que deben manifestarse en nosotros. Como también lo dice la Biblia. En 2 de Pedro capítulo 1, nos dice del 3 al 4, nos dice que Dios nos ha dado y nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, que es su espíritu. ¿Para qué? Para que luego en el versículo 5 al 7 cumplamos esto también, que es mostrar el carácter de Dios. ¿En qué? En fe, en virtud, en conocimiento, dominio propio. Pero usted dirá, pero es que lo que dice la Biblia es añadí a vuestra fe virtud. Pero en la versión antigua de 1909, Reina Valera, habla de mostrar. Es lo mismo, básicamente, pero en este caso es más claro, la Reina Valera 1909, cuando dice mostrar. Es algo que ya se tiene ahí, porque se tiene la naturaleza de Dios, el Espíritu de Dios, y eso está allí esperando que nosotros lo alimentemos para que se manifieste. Está allí. Si no estuviera el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces ahí sí digo, no está allí.
Pero el carácter de Cristo está en potencia en nosotros desde el momento en que recibimos el Espíritu Santo. Entonces Él tiene que manifestarse no solamente en fe, sino en virtud, en ciencia, en templanza, en paciencia, en temor de Dios, en amor fraternal, en amor. ¿Ve? Entonces, esto es el carácter de Dios. Pero también el poder de Dios. El poder de Dios tiene que manifestarse también en sanidad divina, en milagro, en sabiduría, en ciencia, en lengua, en interpretación de lengua, en discernimiento. Tantos poderes que hay de Dios tienen que manifestarse, porque la tierra sabe que cuando esto pase en los hijos de Dios, ya es su momento. No es porque nosotros con el poder la vamos a restaurar nosotros mismos, no. Es porque ella sabe que cuando manifestemos a Dios plenamente, en carácter y en poder, ya es el tiempo, es un tiempo que ella está esperando. Y ella espera esa liberación gloriosa de los hijos de Dios, como dice la Escritura en el versículo 21. Por lo tanto, esa es la esperanza que ella tiene. No la tenía un principio cuando estaba perfecta, porque estaba sana. Pero ahorita está enferma, la tierra está enferma y espera ser sanada. Y sabe que el tiempo de su sanidad ha llegado. Estamos en ese tiempo de la sanidad de la tierra. ¿Por qué? Porque ahora se están empezando a manifestar esos hijos de Dios. Créalo o no usted, pero yo lo creo así. Se está empezando a manifestar, es como destello, como cuando el bombillo está prendiendo y apagando así, destello, hasta que llega un momento en que se prende completamente y queda permanentemente prendido. Así. Estamos viviendo en ese destello, en eso que está pasando, pero tenemos que creer lo que Dios ha dicho de nosotros para que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Por lo tanto, lo que nos dice la Biblia en el versículo 26 y 27 es, Dios conoce nuestras debilidades. Dios sabe que a veces de repente tenemos deseos de las cosas materiales, de ciertas cosas materiales más que las cosas espirituales. En algunos momentos pasa. Y Dios conoce esa debilidad nuestra. Y por eso, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él sabe que es una debilidad, que a veces va a haber cierta inclinación hacia querer nuestro beneficio terrenal. Y Él sabe eso. Y dice, pues queremos pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, Dios sabe que su Espíritu en nosotros nos va a llevar a desear y a buscar las cosas buenas de Dios. Él hace esa labor en nosotros, como lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Eso es en resumen, estos dos versículos nos lo dice. Filipenses 2:13 dice, porque Dios, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él. Así que si deseamos un avivamiento, si deseamos ser revestidos de poder y manifestar la plenitud de Dios en nuestras vidas, no es porque sea nuestro deseo, hablándolo como algo, sino que es Dios que puso ese deseo en nosotros por su Espíritu. Y Él es el que nos va a llevar a lo perfecto, porque humanamente, como le estoy diciendo, no es posible. No es posible que nuestros pensamientos se acoplen a los de Dios. Nuestro corazón se acople a los de Dios. Nuestro cuerpo se acople a las cosas de Dios. Pero el Espíritu Santo en nosotros lo hace posible. Hace que nuestros pensamientos se acoplen a los de Dios. Hace que nuestro corazón se acople a los deseos de Dios. Hace que nuestro cuerpo haga la obra de Dios. Por eso, lo que Dios se ha propuesto, y eso lo dice el versículo 28 al 34, estamos en Romanos 8, estamos estudiando todo el Romanos capítulo 8, y ahora el versículo 28 al 34 nos dice, se sobreentiende que pueden haber dificultades.
traspiés. Pero ¿qué dice el versículo 28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó, Dios nos predestinó. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, o sea, como Jesús, para que fuésemos como Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, Jesús siendo el primogénito. Por eso Él nos predestinó, nos llamó y también nos justificó, o sea, nos quitó la culpa y también nos limpió y nos glorificó, en otras palabras. Entonces, Él es el que está haciendo todo el trabajo. Él nomás nos pide crean y avancen en fe, haciendo lo que yo le estoy diciendo por medio del Espíritu Santo. Entonces, humanamente, algunos dicen, no, pero es imposible dejar de pensar lo malo y mirar lo malo y hablar de más y esto. No es imposible, porque Dios es el que está haciendo la obra. Y como dice la Escritura, si Dios mismo entregó a su propio Hijo, Él mismo se entregó, hizo un gran sacrificio por nosotros para pagar ese alto precio por nuestra maldad. ¿Cómo no también dice, cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él hizo eso, ese gran sacrificio, Él se despojó de su trono, de su gloria, Él se despojó de todo y se hizo como uno de nosotros para pagar el precio de nuestra maldad y lo hizo y nos rescató y murió y resucitó, hizo todas esas cosas. ¿Cómo no va a poder hacer lo que Él se propuso hacer con nosotros? Entonces, por eso es que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, o sea, Dios está haciendo todo. De repente siempre va a haber que señale, y no, que tú hiciste esto, que tú hiciste aquello, y que siempre va a haber resistencia, siempre va a haber traspié, pero Dios está por encima de todo. Y Dios tiene control de la situación. Entonces, por eso, básicamente nos dice el versículo 35 al versículo 39 que todo esto lo hizo el amor de Dios. En otras palabras. O sea, Dios pudo eliminar a Adán y a Eva, destruirlo. Aún destruir esta tierra contaminada ya por el pecado de Adán y Eva. Y volver a ser una nueva tierra. Volver a ser nuevos hombres o otra especie mejor, no sé. Bueno, otros hombres, para decirlo así, de esta manera. Porque Dios es perfecto y todo lo que Él hace es perfecto. De otros hombres, de otra mujer. Hacer el hombre y sacar de nuevo una mujer de Él. Hacer otro Adán. ¿Qué le costaba a Dios? Dios no puede hacerlo. Pero ¿por qué Él no lo hizo? Por amor. El amor es lo que impulsa a Dios en todas las cosas de lo que hace. Por eso Él no simplemente, se contaminó mi creación, entonces la desecha y ya está, y vuelve a crear una nueva. No, Él ama su creación. Él no la deja perder, entonces Él, bueno, yo voy a restaurar. Y partiendo por el hombre, sobre todo es por el hombre. Entonces, Él vio el que había hecho a su imagen y su semejanza, que había cometido pecado, y Él puede desecharlo, pero el amor de Dios hacia su creación, hacia su Hijo, dijo, no lo voy a desechar, no lo voy a desechar, lo voy a restaurar. Todo esto Dios lo hizo fue por amor. Dios no está obligado a hacer eso, pero Dios, vamos a decirlo así, Él se obligó a sí mismo por amor. Ahora, ¿qué Dios ha hecho por amor? Muchas cosas. Hasta aún Él mismo bajar Él mismo y pagar el precio por nuestra maldad y liberarnos. Y decir, toda potestad me es dada. Nos volvió a comprar y todo eso. ¿Usted cree que un Dios tan poderoso algo lo va a detener? No, nada. El amor de Dios es tan poderoso que no hay nada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, del propósito por el cual Dios nos llamó para ser hijos suyos y manifestarle a Él. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. La muerte, la vida, los ángeles,
ni principado, nada, ni lo presente ni lo porvenir, nada puede impedir que Dios haga lo que Él se ha propuesto hacer desde un principio. Esa es la seguridad que nosotros tenemos, porque ciertamente nosotros experimentamos debilidades, así como lo experimentó Elías, pero es la gracia de Dios y su amor lo que sobrepuja por encima de eso, porque sabemos y tenemos promesa y creemos firmemente que la obra que Él comenzó en nosotros, Él la perfeccionará, Él la completará, Él nos llevará a ser lo que estamos llamados a ser, hijos de Dios manifestados, como Adán y Eva. Entonces, básicamente Romanos 8 habla muy tremendo de ese plan de redención, de restauración de Dios. Y cómo es que Dios hace las cosas y cómo nada se le escapa de sus manos. Y todo lo que Él se ha propuesto, Él lo va a hacer. Entonces, esa es la seguridad, esa es la certeza que nosotros podamos tener. Que somos hijos de Dios. Y no sé cómo, pero hemos de manifestar lo que somos. Hijos de Dios en carácter y en el poder de Dios. Porque así Dios lo destinó. Entonces, la pregunta que debemos hacernos cuando decimos quiénes somos, ¿estamos manifestando? ¿No estamos viviendo como hijos de Dios, como Jesús, en carácter, en poder? ¿Estamos viviendo como Él, perdonando, amando, siendo el bien el uno al otro, manifestando el poder de Dios en sanidad, en milagros y en tantas cosas que Dios puede hacer? Somos hijos de Dios, no somos cualquier persona. Por lo tanto, Dios quiere que tengamos presente esta realidad. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado una garantía y la garantía es que si nos dio el Espíritu Santo, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, hizo algo imposible nunca antes en la vida, de esa manera. No. Imagínese, Él mismo murió y Él mismo se levantó. ¿Quién pudo haber hecho eso? Nadie puede hacer eso. Ahora, ¿cómo Él no puede llevar estos cuerpos por su Espíritu en sujeción, en obediencia a Él, para hacer la obra de Dios, tanto en carácter como en poder? Así que esto es un tema para meditar y esperamos que el Señor nos siga bendiciendo y ayudando y revelándose a nuestras vidas. Así que oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Tu mano nos encomendamos, Padre Celestial, para que seas tú perfeccionando tu obra en nosotros, Señor. Padre Celestial, como tú lo has dicho y como tú nos lo has revelado, Señor, esa buena obra que tú comenzaste, no hay nada que impida que tú la completes, Señor. Cúmplase tu propósito en nuestra vida. Viva tu obra en nosotros, Señor, y ayúdanos en nuestra debilidad, Señor, por tu Espíritu, Padre Celestial. Si hay alguno que no ha experimentado tu Espíritu Santo, que Padre Celestial lo pueda experimentar en su vida, porque tú estás más interesado en darlo que nosotros de recibirlo, Señor. Padre Celestial, también a todo aquel que no ha tomado decisión por ti, que hoy sea el día de salvación para su vida, Señor, y que tú, Padre Celestial, cambies su vida. Si hay algún enfermo, algún necesitado, Padre Celestial, sana al que está enfermo, liberta al que está cautivo, la solución al problema de aquel, Padre Celestial, de todo aquel que te invoca, Señor, de veras. Ayúdanos, Señor. Padre Celestial, y sea tu gracia con nosotros, Señor, supliendo cada necesidad, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, y a todo aquel, Señor, que verdaderamente te crea para que tu gloria sea manifiesta en beneficio de aquellos, Señor. Padre Celestial, te damos las gracias, te damos la gloria y la honra, y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, le invitamos para los próximos servicios, donde nuestros hermanos van a estar también predicando la palabra del Señor y para que estemos atentos de lo que Dios quiera decirnos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida.
Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.